Hola chicos, hoy día tenemos un tema nuevo en Historia del Perú. El Tahuantinsuyo. Recuerden chicos que el bimestre pasado terminamos de ver todas las culturas pre-incas, ¿sí? Todas las culturas que existieron antes de los incas. Ahora vamos a ver a los incas y vamos a empezar con el Tahuantinsuyo. A lo largo del paso del tiempo en el antiguo Perú, solo 3 sociedades alcanzaron un nivel de desarrollo cultural suficiente para ser consideradas como grandes civilizaciones. Estas fueron los aztecas y los mayas que existían en México y los incas. Los incas conformaron un gran imperio territorial controlado por una autoridad central y dejaron un gran legado para nuestra cultura. Ahora, el Tahuantinsuyo se extendió a través de los países de Bolivia, Ecuador, Argentina, Chile, Colombia y Perú, abarcando un área de 1.700.000 kilómetros. ¿Qué significa Tahuantinsuyo? Bien, esto significa 4 regiones o suyos. Esto se debe a que el Tahuantinsuyo estaba formado por 4 regiones. Tahua significa 4 y Suyo significa región. En el siglo XIII, el imperio incaico estaba conformado por 4 suyos. El imperio inca tuvo como eje a la cordillera de los Andes. Sus límites durante el periodo de máxima expansión fueron por el norte hasta el río Acasmayo en Colombia, por el sur hasta el río Maule en Chile y por el este hasta la ceja de la selva de Bolivia, y por el oeste el Océano Pacífico. Así que recordemos que el Tahuantinsuyo no solamente pertenecía al Perú, sino que también estaba conformado por otros países. ¿Cómo es que se originó el Tahuantinsuyo? Hay muchas leyendas, pero la más importante y la más conocida es la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. Esta leyenda narra que ambos salieron del lago Titicaca, enviados por el dios Sol. Tenían una varilla de oro que debía ser hundida en un lugar de tierra fértil para fundar la ciudad que su padre, el Sol, les había pedido. Viajaron al norte y al llegar a Pacaritambo encontraron el lugar en el centro del cerro Huanacaure. Una vez fundada la ciudad, ambos se dedicaron a enseñar a los lugareños lo necesario para progresar. Manco Cápac enseñaba la agricultura, la fabricación de herramientas, mientras que Mama Ocllo enseñaba el conocimiento de hilar y tejer. Ahora veamos cómo se conformaba la sociedad inca. Bien, estaba conformado por el pueblo, la nobleza y la realeza. La realeza encabezaba la pirámide social. En la realeza encontrábamos al inca, que era el jefe, luego la colla y el príncipe. El inca pertenecía a la realeza. Era el jefe máximo considerado hijo del dios Sol. En este grupo está la colla, que es la esposa, y el auqui, que es el hijo heredero del inca. Luego encontramos la nobleza. La nobleza se dividía en 2 partes, la nobleza real o de sangre y la nobleza de privilegio. La nobleza de sangre estaba conformado por los familiares del inca y altos jefes, mientras que la nobleza de privilegio estaba conformado por curacas, guerreros y personas que se hicieron nobles por haber hecho algún servicio dado al inca y a la sociedad. Y luego, abajo encontrábamos al pueblo. En el pueblo encontrábamos a los Hantunrunas, que eran los campesinos de los ayos. Luego también estaban los Mitimaes. Mitimaes eran los grupos trasladados a otras regiones para colonizar. Y los Yanaconas, que eran los servidores del Inca y no tenían ayllu. La agricultura era la principal actividad económica, pero también se producía la pesca y producción pecuaria. Realizaban también actividades de construcción, producción de la textilería, distribución de productos por la gran red de almacenamiento.
Las principales verduras que se cultivaban eran el maíz, los ajíes, la yuca y la papa. También trabajaban en el oro, que servía como ornamentos para el Inca o para adornar los lugares principales de adoración. Ahora veamos, el ayu. ¿Qué era el ayu? El ayu es la base de la unidad inca, cuyos miembros reconocían antepasados comunes, aunque no constituían ni un clan ni un linaje. Cada ayu, formado por aproximadamente 100 familias encabezadas por un curaca, poseía tierras comunales que eran trabajadas por todos sus integrantes. Las familias tenían asimismo una porción de tierra para satisfacer sus necesidades. A partir del dominio incaico, los ayus también debieron cultivar tierras para el sol y para el Inca. La familia, formada por parejas y sus hijos solteros, eran en síntesis una unidad de producción y de consumo dentro de la cual se establecía la división del trabajo. Es decir, trabajaban por reciprocidad. ¿Cómo es que se trabajaba por reciprocidad? Pues bien, era común que entre las comunidades de campesinos de la región andina, desde antes de la llegada de los incas, practicaban la solidaridad y ayuda mutua entre los miembros de una comunidad. Por ejemplo, los habitantes de un ayu colaboraban entre sí para sembrar y cosechar en las parcelas. En ocasión de un matrimonio, toda la comunidad ayudaba a levantar la casa de los recién casados. Los incas incorporaron el principio de reciprocidad de los ayus como una de las bases de funcionamiento económico y social de su imperio. La reciprocidad se sustentó en el incremento de lazos familiares, es decir, la multiplicación de los vínculos de parentesco fue necesario para la existencia y continuidad de la reciprocidad. Bien, como verán, en la reciprocidad se ayudaban mutuamente, mas no se le pagaban. Recuerden que en el tiempo de los incas no existía el dinero, es decir, si tú me ayudabas, yo también te ayudaba. Ese era el lema de reciprocidad. Ahora, existían varias formas de trabajo inca: el aini, el minca y la mita. El aini fue un sistema de reciprocidad ampliamente practicado por los pueblos andinos y que alcanzó su condición de principio de estado durante el Tahuantinsuyo de los incas. El aini implica que quien necesita ayuda es asistido por los miembros del ayu, debiendo el beneficiado posteriormente retribuir asistiendo mutuamente cuando otro comunero lo necesite. También tenemos la minca. La minca consistía en que los miembros del ayu eran reunidos en grupo para cumplir con el trabajo que se les había asignado, como por ejemplo llevar los hilos del producto a la cosecha, como a las tierras del sol y las tierras que sustentaba el Inca. Para este tipo de trabajo se caracterizaba porque se realizaba en medio de cánticos y en un ambiente de alegría y de placer. Estaban obligados a realizarlo vestidos con ropa de fiesta. En retribución a estas faenas realizadas, los asistentes a las mincas recibían de parte del curaca la alimentación, es decir, les daban chicha, que era elaborado por las mujeres de la comunidad, y la coca, que estaba en retribución. Esto solo se realizaba mientras duraba el trabajo asignado. Luego tenemos la mita. La mita era una forma de trabajo basada en el tributo o prestación de servicios personales, con carácter obligatorio, que debían ser realizados y cumplidos por todos los adultos y jóvenes más fuertes del ayu. Este trabajo se realizaba por turnos o temporadas, durante el cual se dedicaban a servir como combatientes, de peones o en obras públicas fuera de sus ayus, a la construcción de caminos, tala de bosques y extracción de minerales, como en la edificación de grandes fortalezas y templos, y además también hacían obras públicas. En resumen, este trabajo se hacía en beneficio del imperio. Bien chicos, ahora que hemos conocido más sobre cómo era la civilización inca, vamos a ver de qué trata la tarea. Acá nos dice, el Tahuantinsuyo ocupó los países actuales de Perú y ¿qué otros países mencioné? Eso es lo que van a poner.
Acá nos dice, relaciona a través de flechas según corresponde. Bien, aquí van a poner, por ejemplo, el Containsuyo, ¿dónde estaba? ¿Al norte, al sur, al este o al oeste? El Chinchaysuyo, ¿dónde estaba? ¿Al norte, al sur, al este o al oeste? Ustedes lo tienen que marcar con las flechitas. Y aquí solamente tienen que completar. Por ejemplo, él era la autoridad del imperio. Era considerado hijo del... Es muy fácil. El Inca era la autoridad del imperio, ¿verdad? Era el que mandaba allí. Era como el presidente. Porque el Inca era considerado el hijo del Sol. Recuerden que el dios de ese tiempo era el dios Sol. Ahora aquí lo que van a hacer es completar el crucigrama. Por ejemplo, la número 1 dice máxima autoridad del imperio. ¿Quién era la máxima autoridad? El Inca. Entonces acá completan Inca y lo van poniendo. Luego en la 6 dice, completa. La base de la sociedad Inca fue el... ¿Cuál fue la base? El Ayu. Recuerden, la base de la sociedad Inca fue el Ayu. El Ayu, que eran las familias. ¿Y quién era el jefe del Ayu? El jefe de la familia era el Curaca. Muy bien, entonces lo van colocando. Acá nos dice, dibuja los productos que cultivaron en el pueblo incaico. Les mencioné más o menos qué vegetales se cultivaban en el imperio, así que los dibujan aquí y los colorean. Luego en la 9 nos dice, pinta las estrellas con los nombres de animales que criaron los incas. Van a averiguar qué tipos de animales criaron los incas y van a colorear solamente las estrellas con los animales que los incas han criado. Acá nos dice, ¿quién fue el dios de los incas? Dibújalo. Muy fácil, ¿verdad? Ya hemos visto quién es el dios de los incas. Lo ponen aquí y lo dibujan. En la 11 nos dice, investiga cuáles fueron las formas de trabajo que existieron en el Tahuantinsuyo. Eso ya lo hablamos, eran 3 formas de trabajo, ¿verdad? Lo van a poner aquí. ¿Cuál fue el inca más importante del Tahuantinsuyo y por qué? Esto lo van a investigar. Van a investigar quién fue el inca más importante y por qué fue el más importante. Necesito que lo investiguen en libro o en internet. Luego en la 13 nos dice, completa la pirámide de la organización social del Tahuantinsuyo. Aquí por ejemplo dice Inca. ¿Qué era el Inca? La máxima autoridad. Lo colocan aquí. La nobleza. ¿Quiénes conformaban la nobleza? Lo colocan aquí. Y el pueblo. ¿Quién conformaba el pueblo? Lo colocan aquí. La número 14 dice, escribe el nombre de los 4 suyos y dibuja el mapa del Tahuantinsuyo. Bien, aquí tienen que colocar los 4 suyos y también no olviden aquí dibujar el mapa. Pueden dibujarlo o pegarlo. ¿Cuál fue la capital del Tahuantinsuyo? Lo van a investigar y lo colocan aquí. La vida en el Tahuantinsuyo se basó en el principio de la reciprocidad. Explica en qué consistió la reciprocidad. Ya les expliqué, así que más o menos me ponen aquí un resumen. Bien chicos, recuerden darle like al video y no olviden suscribirse al canal. Nos vemos.